Bueno, atención. Si es necesario, tome papel y lapicera para tomar nota, porque hoy tenemos mucha información muy importante. Como todos los jueves nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón. Y el tema de hoy tiene que ver con la diferencia, sí, porque existe una diferencia entre los productos diet y los productos light. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian, a todos en casa. Bueno, hoy tenemos la novedad, ¿no es cierto?, de que siempre a la hora de ir al supermercado y hacer las compras estamos en el debate de qué llevamos, si lo dietético, lo light, qué es lo que más nos conviene. Claro, da la sensación de que es todo lo mismo. De que es todo lo mismo. Y bueno, tenemos que, en primer lugar, decir que no es lo mismo, de que hay una diferencia entre los dos productos, o sea, la marca, ¿no es cierto?, que representa dentro de que no bajan de peso, es decir, que no tienen menos calorías uno que el otro. Pero sí, ahora les voy a explicar qué es lo que significa. Dentro del Código Alimentario Argentino, los productos dietéticos no son los que van a ayudarnos al descenso de peso porque pueden tener las mismas calorías que un producto común y corriente. Por ejemplo, voy a hablar, ¿no es cierto?, del fideo. ¿Sí? En este caso es un producto que no es hecho con la harina común, sino que está hecho a base de la harina integral y tiene harina de gluten. Entonces esto es bueno para personas que buscan descenso de peso, para personas diabéticas y para los que tienen un colesterol elevado, por ejemplo. Bien, ese es un fideo diet. Dietético, exactamente. Bien. ¿Qué significa esto? Que en la fórmula, ya en la elaboración, en la fabricación del producto, se hace para este tipo de población. En el caso de que sea diabéticos. Después, los productos dietéticos son los que son aptos para celíacos, los libres de gluten, los que son sin sodio para los hipertensos, los que son las fórmulas de las leches para los chicos, por ejemplo, también, las fórmulas infantiles, y después las que vienen adicionadas, las leches que vienen adicionadas con fibra o que tienen extra calcio, por ejemplo, esos son productos dietéticos. Genial. No significa que sean reducidos en calorías. Este fideo nos está aportando las mismas calorías que un fideo común. La diferencia es que es el beneficio para este grupo de personas que contribuyen con el descenso de peso, regular el azúcar en sangre. Bien, perfecto. Así también, por ejemplo, tenemos esta galletita que no está hecha de la harina común, sino que está hecho a base de salvado de trigo, harina integral y no tiene azúcar agregado. Está endulzado con stevia, por ejemplo, Ajá. que es uno de los endulzantes más recomendados. Antes de que continúes, Claudia, seguro la gente se está preguntando si tiene el mismo sabor. Claro, siempre va a modificar un poco el sabor a lo que uno suele estar acostumbrado, a lo que uno busca, Por ejemplo, ¿no con es el cierto? fideo, ¿no es cierto? Con el fideo ya desde el vamos. Y lo bueno, digamos, que esto aparte no tiene agregado de grasa de origen animal, sino que tiene aceites vegetales. Por Bien. lo tanto, contribuye con todo lo que queremos lograr como objetivo, ¿no es cierto? Y bueno, y después tenemos los productos light, que los productos light, según la normativa, según la legislación, dice que debe tener un 25% reducido en calorías de lo que es el convencional, es decir, el producto original. Para que sea light tiene que tener 25% menos de calorías del valor calórico total o de azúcar, o el 25% menos de grasa, o el 25% menos de hidrato de carbono, tratándose del producto que vamos a elegir. En este caso, siempre cuando nos vamos a los postres, ¿no es cierto?, por lo general se le saca el azúcar, Claro. y se le adiciona el edulcorante en reemplazo del azúcar. Claro. Entonces, de esa manera está teniendo menos porcentaje, valor calórico en esa porción. ¿Por qué? Porque estamos sacando el azúcar e incorporando Ahora, con edulcorante. respecto a las propiedades nutricionales, siguen intactas. Sigue conservando. Es más, hay algunos que, por ejemplo, el tradicional viene fortificado con vitamina C o puede tener el adicional de algún tipo de nutriente más, y el que es el light, por ejemplo, no. Solo tiene se le resta, digamos, la cantidad de azúcar que tiene y esa nomás. Pero ¿qué tenemos que tener cuidado acá? Que, por ejemplo, este producto es light, pero tiene más agregado de sodio que el producto convencional, que el tradicional, digamos, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las mayonesas. Tenemos acá la versión clásica y la versión suave, que acá no nos estás diciendo que es light o que es dietético, ¿no es cierto? Acá con el colorcito a veces ya nos engaña un poquito con el color del envase. Exacto. Donde vemos verde y decimos, bueno, esto ya es dietético. Pero también pasa lo mismo. La diferencia que hay entre estos dos es que el clásico, bueno, tiene el huevo entero, tiene los aceites vegetales, no tiene grasa animal, digamos en este caso, pero el que es el más suave tiene, como es el huevo pasteurizado líquido, y se le adiciona jugo de limón, ¿sí? Ajá. Entonces hace que tenga 10 calorías menos nomás por porción que el clásico.
pero también está teniendo un poquito más de sodio que el clásico. Claro. ¿Sí? Entonces, en esas cosas nosotros lo que tenemos que prestar más atención es a la lista de ingredientes, porque siempre en la lista de ingredientes va a ir de lo que tiene en mayor concentración a lo que tienes en menos cantidad. Bien. Bien, seguimos con las sopas, por ejemplo, o los calditos que ya son instantáneos para las tazas. También tenemos, ¿no es cierto?, la versión convencional, que tiene unas 10 calorías más que la versión light. A esta también se le extrae un poco de grasa y se le adiciona más verduras, por ejemplo, en este caso, y tiene un poquito más de fibra que el otro tradicional. Y después tenemos obviamente los lácteos, los yogures, que siempre nos tratamos de tirar para obviamente lo que menos grasa nos aporte. Y tenemos el que tiene el yogur, el que tiene leche parcialmente descremada y la leche totalmente descremada, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. También este tiene el que es la versión light o la que no tiene agregado de nada de grasa, tiene un poquitito más de sodio que la convencional. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que por ser light o que ser menos calorías que el producto convencional, ¿no es cierto?, o el tradicional, hay que leer siempre entonces la lista de ingredientes, que es lo más importante, y que en este caso una persona que tiene problemas de presión arterial no puede consumir ese producto que sea la versión, ¿sí? Considerando de que por ahí puede comer entonces el tradicional, reduciendo las porciones y llevando un hábito saludable, de esa forma va a mejorar el Claro, paladar. te quería preguntar eso porque muchas veces con respecto al lácteo, por ejemplo, los yogures, en el sabor hay una diferencia considerable entre el convencional y el que es light o descremado por lo general. ¿Realmente esa sumatoria de calorías que marcan la diferencia hacen realmente bien al momento de descender de peso o no? En el momento del descenso de peso viene bien, porque justamente lo que tratamos de lograr es sacar todo lo que venga de origen animal para que se pueda utilizar la reserva del cuerpo humano, ¿no es cierto?, la que tenemos suficiente como para poder usarlo como fuente de energía para el descenso de peso o para el descenso de colesterol, triglicérido, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia en el sabor al mismo tiempo, porque a esto se le adiciona, en este caso, el edulcorante, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, nosotros también estamos sintiendo un sabor diferente a lo otro. Más liviano, aparte. Claro, lo sentimos más liviano porque este tiene azúcar. Y otro detalle que por ahí tenemos que tener en cuenta también es que en esta presentación, ¿no es cierto?, que estamos haciendo el común y entre el dietético, o sea, perdón, entre el light, ¿no es cierto?, el que es más liviano, se le puede llamar también reducido en, bajo en, o que es libre de, ¿sí? De esas maneras se las puede clasificar en vez de decir light, que light en inglés significa liviano o un poco más. Bueno, o sea que hay que prestarle atención a los rótulos, tomarse el tiempo de leer todo lo que indica, porque ahí está expresado todo. No hay mentiras. No hay mentiras, totalmente. Esto, por ahí hay una información que uno no quiere llegar, ¿no es cierto? Y no leer solamente en el aporte del valor calórico, sino que leer también la lista de ingredientes que tiene. Es decir, cuánto tiene, si tiene azúcar, si tiene más sodio, qué tipo de aditivos tiene como agregado, que eso es importante conocer también, porque hay personas que por ahí pueden ser alérgicas a ciertos aditivos o conservantes. Y que, bueno, que lo que quería mencionar era que, por ejemplo, este producto que es la versión light tiene mucho menos cantidad de contenido que en la versión original, digamos, ¿no es cierto? Entonces, vos haces rendir 8 porciones, cualquiera de los dos, pero este tiene mucho menos cantidad. Y acá nos estamos dando cuenta de que el principal componente de este, ¿por qué pesa más?, es porque tiene mucho azúcar. Claro. Que es lo que hablábamos la vez pasada, digamos, de las bebidas azucaradas y todo eso. Que por ahí, en ese sentido, es donde uno, obviamente, cuando se quiere cuidar o quiere mantener un peso saludable, por ahí se va a tirar más a lo que sea sin azúcar agregado. Y otra cosa, tratar de tener en cuenta qué tipo de azúcar o edulcorante vamos a consumir también. Por supuesto. Que eso es interesante que lo podamos hablar en otro momento. Con respecto a la alimentación para dietéticos, esos productos por lo general no aparecen en las góndolas de los supermercados, está en tu NutriDiet. Sí. Ahora, por ejemplo, para el diabético, ¿es lo ideal poder consumir ese tipo de fideos? Porque sabemos que los diabéticos quieren consumir todo lo que sea pasta. Sí, las pastas son las más tentadoras porque cuando dicen no puedes consumir, entonces lo primero que se les saca es eso, ¿no es cierto? Ellos pueden consumir esto y lo bueno es que tiene el gluten, que tiene un rico aporte en proteínas, por ende da más saciedad, es decir, que podemos consumir en menos volumen para mantenernos por más tiempo llenos.
y al mismo tiempo lo puede consumir alguna persona que sea deportista o que solo desea cuidarse con estos productos. Muy bien, muchísimas gracias, Dale, Claudia. gracias. Nos vemos el jueves próximo.